Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Efesios capítulo 2. Vamos a dar lectura desde el versículo 11 al versículo 22. El tema en esta mañana, nacer en Cristo y crecer en Cristo. Lo tenemos, hermanos. Efesios capítulo 2 del 11 al 22 dice así: Por tanto, acuérdense de que en otro tiempo ustedes, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a ustedes que estaban lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien ustedes también son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. La semana pasada hemos hablado de la grandeza de la vida que Dios nos ha dado a través de Jesucristo. Y esa grandeza, esa nueva vida espectacular, maravillosa, hermanos, sin igual, esa vida preciosa se manifiesta en las obras que realizamos. Esas obras, esas buenas obras que se mencionan en Efesios 2:10, esas buenas obras que Dios preparó para que de antemano y que nosotros anduviésemos en ellas, esas obras muestran el tipo de vida que Dios nos ha dado, una vida maravillosa en el poder de Dios. Ese tipo de vida, hermanos, ese tipo de vida que el mundo no conoce, la vida que Dios nos ha dado, no es cualquier cosa. No es simplemente una mejoría en nuestra vida, no es que hemos superado algunas cosas, hermanos, es una vida gloriosa, pero esa vida gloriosa que comienza en el Espíritu, esa vida gloriosa, hermanos, que se inicia en lo más profundo de nuestro ser, desarraigando precisamente lo malo, lo odioso de nuestro corazón, lo perverso en nuestro corazón. Esa vida espiritual, hermanos, esa vida se manifiesta, se exterioriza, se muestra en las buenas obras que realizamos. Y habíamos mencionado algunas obras poderosas que el ser humano común no las puede realizar. Un hombre o una mujer común no puede hacer estas cosas. Son obras poderosas. A esas obras Dios les llama buenas obras. ¿Y de dónde salen esas buenas obras? De Dios. Dice, Dios las preparó de antemano. ¿Para quiénes? Para nosotros. No es cualquier cosa que al hombre se le ocurre, no es cualquier imaginación, me gustaría, mi grande sueño fue hacer esto. No hablamos de los grandes proyectos y empresas del ser humano. Los hombres han hecho grandes cosas, hermanos, las represas, el ir a la luna, poner un satélite, etcétera, etcétera. Son los grandes puentes que se hacen, que cruzan espacios grandes de ríos o de lagos, túneles inmensos. Los hombres han hecho muchas cosas en la medicina, la ciencia, la tecnología, realmente muchas cosas, pero no hablamos de ninguna de ellas, hablamos de las grandes y preciosas obras que Dios, hermanos, ha hecho en nosotros. Las ha preparado para nosotros y para que nosotros las ejecutemos. Nos ha hecho partícipes
de sus grandes empresas, buenas, maravillosas obras. Pero hermanos, cuando Dios comienza a hacer obras preciosas en nuestra vida, una obra preciosa, por ejemplo, una obra preciosa, una buena obra que Dios hace en nosotros, por ejemplo, es el cambio de nuestra conducta. Cuando tú vences un vicio, cuando un vicio es quitado de tu vida, cuando un deseo descontrolado es controlado en tu vida por el poder del Espíritu Santo, por la fe puesta en Jesucristo, por la revelación de la palabra de Dios, esto impacta no solo tu propia vida, sino tu entorno, tu familia, tus compañeros de trabajo, porque lo que no puede hacer el hombre, Dios lo ha hecho en ti, y solo Dios lo pudo haber hecho en ti. Esos cambios que comienzan a suceder en nuestra vida, hermanos, a veces pueden llegar a ser el tope en nuestra vida. Una buena obra en mí, un cambio maravilloso en mí, puede en mí significar el tope de mi vida. Y decir, wow, mi vida cambió, he cambiado y ahí quedo. Y por eso el apóstol Pablo, una vez más, va a explicar en estos versículos que hemos leído, una vez más va a explicar qué significaba nuestra vida sin Cristo, y qué es ahora nuestra vida en Cristo y cómo salimos de esa vida en el pasado sin Cristo. Y en el primer versículo, ustedes pueden leer una vez más, versículo 11, tengan su Biblia ahí abierta. En el verso 11 dice el apóstol Pablo de esa manera: por tanto, acuérdense de que en otro tiempo ustedes, ahí nomás esa frase, pero eso es lo que ya explicó desde el versículo 1 hasta el versículo 3, en el mismo capítulo. Es decir, Pablo ha explicado cómo fue nuestra vida antes, en el verso 1 al verso 3 del capítulo 2, y una vez más, después de explicarnos cómo es nuestra nueva vida, dice, por tanto, acuérdense que en otro tiempo, o sea, ¿cómo éramos? ¿Por qué, hermanos, es importante acordarnos de nuestra vida antigua? ¿Quiere Dios que nos acordemos de nuestros pecados? No. Sino quiere Dios que nos acordemos de lo malo, feo y triste que fue nuestra vida, para que cuando ya estés con Cristo, no se te ocurra, por la tentación del mundo, porque el mundo inquieta, decir, pero también me fue bonito antes. Nunca olvidemos, hermanos, lo que ha significado nuestra vida sin Cristo. No hay que recordar los detalles, los momentos en que hemos pecado y lo que hemos hecho en el pecado, sino hay que recordar cómo hemos ofendido a Dios en el pecado y las consecuencias que nos ha traído el pecado. No se trata de volver a recordar para saborear el pecado, sino es recordar qué horrible fue mi vida cuando viví en el pecado. Amén, hermanos. Y no solo eso, también recordar cómo fue el inicio de mi vida con Cristo, porque eso fue el inicio y no el fin de mi vida con Cristo. Y el centro de estos versículos, el énfasis en estos versículos que hemos leído del 11 al 22, el énfasis y el centro es crecer. Crecer. Nosotros hemos nacido en Cristo, hemos comenzado con Cristo y de verdad, de estar muertos y sin Cristo, a nacer con Cristo, hay un salto tan grande, pero tan grande, que puede parecer que ese salto es el salto más grande y eso es todo. Y eso no es todo. En la vida cristiana, eso solamente era el primer paso. Y nos resta muchos más pasos, nos resta un caminar largo, glorioso, hermanos, glorioso, creciendo con Jesucristo. Entonces el énfasis y el centro de toda esta enseñanza, de este relato, apunta a eso: crecer en Jesucristo, avanzar en Jesucristo. Entonces Pablo dice, acuérdense cómo eran antes, miren lo que les ha pasado antes. Entonces, en los versículos que hemos leído, he tratado de sacar de cada versículo, de todos los versículos, algunas palabras o frases que identifican lo que era nuestra vida sin Cristo, como una síntesis, como un extracto, algunas palabras de cada versículo. Por ejemplo, verso 11 dice incircuncisión. Es decir, eso era algo que nos identificaba cuando no teníamos a Cristo. Éramos llamados incircuncisión. ¿Y qué significa incircunciso? Ustedes saben, los judíos se circuncidaban. Era una práctica judía desde Abraham, ¿no? Los descendientes de Abraham llegaron a ser pueblo judío. Y todo judío, todo descendiente de Abraham,
tenía esta práctica. Dios la instituyó, Abraham siguió esta práctica, la circuncisión. ¿Y la circuncisión qué significaba? Era un acto físico, pero que tenía un simbolismo. Es decir, físicamente cortaba una parte muy pequeña de mi cuerpo, muy íntima de mi cuerpo. Esto era en los varones, pero tenía un simbolismo. ¿Qué significaba? Que la parte, por decir así, la parte más sucia de mi vida, la parte más honda y corrupta de mi vida, ha sido quitada simbólicamente en el acto físico. Pero era solo un símbolo, no era real, era un símbolo. Y si creías realmente en esto, creías que Dios lo iba a hacer un día cuando Cristo venga. Pero un judío que era circunciso, cuando se encontraba con un romano, con un fenicio, con un egipcio, lo miraba como un animal. Este es un animal. ¿Por qué? Porque no es un circunciso, es un incircunciso. Incluso, hermanos, miren, era no solo un insulto, era un insulto, pero no solo un insulto, sino que era la manera en la que un judío se sentía diferente del que no era del pueblo de Dios. Por eso David, cuando enfrenta a Goliat, David dice, ¿y quién es este incircunciso que viene a insultar a Dios? Miren cómo dice, no está hablando lisuras David, pero David está diciendo, ¿quién es este casi animal? Este puro, lleno y envuelto de pecado, todo su cuerpo, su cerebro, sus ojos, su mano, todo es un pecado, es una masa de pecado, porque así lo veía el judío. Y Pablo dice, ¿qué éramos nosotros? Incircuncisos. Y eso era parte de nuestra vida, eso identificaba mi vida, hombres, mujeres, niños, todos nacimos manchados en pecados. Todo yo, envuelto en el pecado. Mi mente producía pecado, mi corazón producía sentimientos, emociones, sueños, anhelos pecaminosos. Se disparaba, todo era pecado y terminaba en mis acciones, mi comportamiento era solo la evidencia de lo que había dentro, en mi mente y en mi corazón, pecado. Y por eso Pablo resume eso en una palabra, ustedes eran incircuncisos y eso éramos nosotros. También luego dice en el versículo 12, menciona la palabra alejados y se refiere a alejados del pueblo de Dios, de la ciudadanía de Israel. Ustedes no tenían derecho, ustedes no comían con nosotros, no hacían fiesta con nosotros, ustedes no tienen parte ni suerte con nosotros, eso éramos nosotros, estábamos lejos de Dios y del pueblo de Dios. También dice en el verso 12, hay otra palabra que dice ajenos a los pactos de la promesa, es decir, Dios hizo un pacto con Israel, Dios hizo un pacto con su pueblo, y el pacto y todos los pactos que Dios hizo con el pueblo de Israel tenían por decir así, una línea medular, había un cordón ahí que unía todos los pactos y tenía una frase representativa en todos los pactos, es, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Todos los diferentes tipos de pactos que Dios hizo con David, con Moisés, con Israel mismo, todos esos pactos tenían este común denominador, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Y Pablo dice, ustedes estaban ajenos a los pactos y a las promesas, no tenían derecho a nada, absolutamente, estaban vacíos. Esa era nuestra condición. Un judío podía ir al santuario, hermanos. Aún el judío más perverso, más pecador, podía ir al santuario con su animalito y decir, hay perdón para mí, hay perdón, hay misericordia por el pacto. En virtud del pacto, Dios dijo, si pecas y haces esto y esto y esto, pero si me invocas, vienes, yo te perdono. Ustedes recuerdan esa promesa gloriosa que está en 2 de Crónicas 7:14. Lean un momento, miren, 2 de Crónicas 7:14. 2 de Crónicas 7:14. Esa es una promesa muy general, ¿no? Muy general, que tú y yo la podemos tomar. Dice, si se humillare mi pueblo, dice el Señor, si se humillare mi pueblo. Todavía el pueblo no estaba mal, pero cuando estuviere mal, si estuviera mal, dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Y qué más? Y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtiendo de sus malos caminos. ¿Cuál es la promesa? Entonces, 2 de Crónicas 7:14, entonces, yo oiré desde los cielos. ¿Y qué más? Perdonaré sus pecados y en tercer lugar, sanaré su tierra. Gloria a Dios. Un judío podía hacer esto. Salomón hizo esto. Salomón pecó. Pero después de su transgresión, Salomón fue a buscar a Dios, fue restaurado. En virtud, no de su bondad, en virtud del pacto.
Y el pacto tenía promesas de perdón, de restauración, gloria a Dios. Y Pablo está diciendo, tú no tenías parte en el pacto, no habían promesas para ti. Eso éramos nosotros, hermanos. Esa era nuestra condición. No tenía por qué Dios escuchar nuestra oración. ¿Qué le obligaba a Dios a escuchar nuestra oración? Tú puedes orar en cualquier circunstancia. Hay un terremoto, una alerta tsunami, hay una crisis por ahí, una epidemia por ahí, se está levantando, algo. Tú puedes decir, Padre nuestro que estás en los cielos, etcétera, etcétera. Y otra persona a tu lado, en el tren, en el carro, en el taxi, alguien, tu pariente, a tu lado dice, yo también voy a orar, Padre nuestro. Un ratito, no es tu papá, no es tu papá. Dios es Padre solo de sus hijos, no de toda criatura, no de toda criatura. No somos mejor que nadie, pero es la condición en la que Dios ha puesto a sus hijos. Solo sus hijos pueden orar Padre nuestro. Los gentiles no podían, un gentil tocaba el trono de Dios, Dios no le respondía, no tenía por qué responderle. No tenía. Es lo que Pablo está diciendo. Estábamos lejos de Dios, del pueblo de Israel, y éramos ajenos en el pacto, en el convenio que Dios hizo, en el tratado que Dios hizo. Dios e Israel, no figura tu nombre. Yo, José Arellano, vengo, a ver, tu nombre. Tú no eres parte, acá, sale acá. Yo no tenía derecho a eso. Esa era parte de nuestra vida. Luego, también dice en el versículo 12, dice, sin esperanza y sin Dios. Y así es, hermanos, el ser humano, al estar sin Cristo, una real esperanza no tenía. Toda la esperanza que podríamos tener era totalmente vana, era endeble, era necia, era una ilusión. En el versículo 13 vuelve a mencionar la palabra alejados, dice, estaban lejos, una vez más, o sea, para que no se me olvide, lo menciona. Una vez más en el versículo 13, estaban lejos. En el verso 14 surge otra palabra, es la palabra separación. Había una pared intermedia que nos separaba a nosotros del pueblo de Dios. Una barrera insalvable. En el libro de Isaías, Dios dice así, incluso se lo dice a su pueblo, ni siquiera se lo dice a los que son gentiles. Dios le dice a su propio pueblo judío, le dice, yo no he escuchado las oraciones de ustedes, no porque yo no pueda salvarles, sino porque sus pecados han hecho separación entre ustedes y yo, de tal manera que yo no escucho sus oraciones. No es que Dios no es omnipotente, Él puede oír la misma oración del diablo. Aún los demonios, Dios sabe lo que ellos dicen. Cualquier hombre, a un brujo, quien sea, invoque el nombre de Dios, Dios con su poder puede escuchar. La cuestión no es que Dios escucha en el sentido de oír y saber lo que están diciendo, sino que Dios no atiende a la oración. Y Dios no hace caso ni responde a la oración. Y así era conmigo y contigo por causa de estar lejos de Dios. También dice en el versículo 15, lo tienen ustedes ahí, está esta palabra, enemistades. En el verso 15, eso es lo que quiere decir, que dice, en Cristo abolió en su carne las enemistades. Es decir, nosotros éramos enemigos de Dios, pero no solo enemigos de Dios. No solo éramos enemigos de Dios, no solo había enemistad entre nosotros y Dios, sino que los mandamientos de Dios eran una enemistad para nosotros. Éramos enemigos de los mandatos de Dios. Los mandatos de Dios, cuando venían a nosotros, no tenían carácter afable a nosotros. No tenían carácter de bondad para con nosotros, porque éramos enemigos de Dios. Y cualquier mandamiento que Dios podía dar, me era hostil, era un enemigo para mí. El documento de la ley, y nosotros aborrecíamos los mandatos de Dios. Y eso era parte de nosotros. Una vez más, en el versículo 16, otra vez menciona la palabra enemistades. ¿Y cómo lo reafirma el apóstol Pablo, hermanos? Eso era parte de nuestra vida. El verso 17, por tercera vez, el apóstol Pablo va a usar esta palabra. Estaban lejos, alejados. Por tercera vez, hermanos. ¿Por qué? Porque esa era nuestra condición. Estábamos lejos, pero no solo eso. En el verso 19 va a enfatizar un poco más esta idea de estar lejos. Dice, éramos extranjeros y advenedizos. Lo de extranjeros es obvio, no éramos del pueblo judío, éramos gentiles, ¿sí? Pero remarca con la palabra advenedizo. Advenedizo, ¿qué es advenedizo?
Advenedizo es alguien que está haciendo algo que no le corresponde y que no tiene derecho a esto. Es un advenedizo. ¿Qué haces acá? ¿Quién te invitó? Sal de acá, este no es tu lugar. Imagínense una junta de una empresa transnacional, una junta de gerentes donde el más joven tiene 60 años. Es una empresa multimillonaria, de gran alcance mundial, y entonces es una junta de gerentes, hay 10 gerentes ahí, todos con un expediente pero bravísimo, un currículum extraordinario, todos son dueños de empresas, asesores de grandes empresas, y ellos son la junta más importante, gerencial, de la empresa. Pero entra un muchacho que está en segundo año de la universidad. No es Katy. Era un muchacho que está en segundo año de la universidad. Y con su jean, con su blue jean. Y entra ahí con su gorrito y se mete y entra y jala su banquito y se sienta en la junta de gerentes. Y todos están bien vestidos, son ya hombres mayores, ya recontra recorridos. Y ellos están bien internados. Y el otro muchacho es medio guachafiento. Y uno de ellos le dice, oye, ¿tú qué haces? Yo también soy gerente. Oye, bótenlo, arrójenlo. ¿Tú qué posibilidad tienes? ¿Tú qué puedes saber? Nosotros no sabes cuánto para estar aquí, cuánto hemos recorrido, cuánto piso hemos trapeado. Para llegar aquí hemos sido asesores de gobierno, hemos hecho consultorías a las alcaldías. No sabes cuánto hemos logrado. Y tú eres un prenatal. ¿Qué quieres acá tú? Es un advenedizo. El dueño me dijo que sea acá. Estás aquí por recomendación, tú no sabes nada, eres un advenedizo. Esa es la idea de advenedizo. Pablo dice, éramos extranjeros, advenedizos. No teníamos derecho en lo absoluto. ¿Cómo tú puedes entrar a los atrios de Dios? Por eso cuando Pablo, hermanos, cuando Pablo en el libro de Hechos se ve, Pablo predicaba el evangelio, Pablo iba con personas que ya no eran judías. Por ejemplo, Tito no era judío, Tito era griego y otros más eran griegos, y Pablo los llevaba a la sinagoga y todavía tuvo la osadía Pablo de llevarlos al templo. Y los judíos dijeron, ¿qué cosa? Este es un escándalo. Pablo ha metido a griegos en... No porque griegos sea lo peor, sino que gentiles, ¿no? Ha metido a griegos al templo, es sacrilegio. Es como, ha traído un animal al templo. Para ellos era igual. Pablo está diciendo eso a nosotros. Nosotros éramos advenedizos. ¿Quieres venir al templo? Cuádrate afuera, en el parqueo. Tú no puedes entrar. Eso éramos nosotros. Si nosotros nos olvidamos de eso, hermanos, nuestra devoción a Jesucristo que nos hizo entrar va a bajar. No tenía derecho ni a la migaja. Recuerden ese relato en que una mujer era sirofenicia, o sea, de la zona de Siria, ¿sí? Ella va y le dice, Señor, por favor, le ruega, mi hija está endemoniada, gravemente atormentada, ve y libérala. Y Jesús no le hace caso. Sigue caminando Jesús. No es arrogante, no es soberbio, quiere enseñar algo. Y la mujer sigue, que insiste, y Jesús no hace caso. No es malo, está enseñando algo. Y los discípulos no soportan a la tía, no la soportan. Dice, maestro, dale su milagro y que se largue de aquí, porque no la soportamos. Y Jesús voltea y la mira a la mujer y le dice, lo que tú me pides, no tienes derecho para eso. Dice, yo no puedo dar el pan de los hijos a los perros. Miren, en la boca de Jesús. Jesús le dice esto a una mujer. ¿No le está ofendiendo o lo está ofendiendo? ¿Tú cómo te sentirías? Me has herido. Más que eso dirías. No es justo, dice. No es justo que yo te dé el pan de los hijos y que se lo dé a los perros. Eso le está diciendo. Tú eres eso. Horrible, hermanos. Jesús. No, Pedro le hubiera dicho esto, pero Jesús se lo dijo. Y esta mujer dijo, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y Jesús dijo, wow, la hiciste mujer. Por tu fe recibe tu milagro. Aleluya, peleó en fe. Pero no tengo derecho, pero no vengo a pedirte un derecho, vengo a pedirte misericordia. Y es eso. Ese es el canal por que hemos entrado a la gloria, hermanos. No había derecho en ninguna manera, en ninguna medida para nosotros. Nada para nosotros. Por causa de nuestro pecado. El pecado, hermanos, nos llevó a esta condición. Y hermanos, nunca hay que olvidar qué mal nos fue en la vida sin Jesucristo.
Qué triste. No importa cuánto bien alguien nos hizo, no importa si naciste sano y fuerte, si eres bello o hermosa, no importa si naciste en una buena condición económica, no importa nada. Adentro, eso era cascarón, adentro había un vacío, había algo que estaba hediendo, el pecado que mora en nosotros. Y tarde o temprano todo el cascarón se iba a deshacer, iba a quedar completamente al descubierto el vacío, la soledad de nuestro corazón, el miedo a la muerte, el miedo a la soledad, la desesperación en la crisis, el pecado que mora en nosotros. Eso era nuestra condición. Y la Biblia dice, hermanos, que esto cambió en nosotros, hermanos, por causa de la misericordia de Dios. Esa era nuestra vida sin Cristo, pero ahora hemos comenzado una nueva en Cristo. Por eso en el verso 13, en Efesios, el relato que hemos leído, Efesios 2, dice, pero ahora en Cristo Jesús. Y ahí Pablo quiere hacer un énfasis. Dice, pero ahora, es decir, la cosa negra, sucia y tenebrosa cambió radicalmente en virtud de una sola situación, Cristo Jesús. En virtud de una sola cosa definió el cambio total en nuestra existencia. Ni siquiera el cambio total en este tiempo de vida que nos queda en la tierra, sino el cambio de nuestra eternidad se definió por una sola cosa: Cristo Jesús. Cristo Jesús. Pero ahora, en Cristo Jesús, eso es lo que dice en el versículo 13, pero ahora, más ahora, en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo, dice, en otro tiempo, ahora es diferente, en virtud de una sola cosa, de Jesucristo. Pero, hermanos, quiero que tomen una vez más el relato y leemos una repasada, Efesios 2, del 11 al 22. Y quiero que vean, hermanos, cómo Pablo cumple lo que él dijo una vez en 1 Corintios. Yo no quise saber otra cosa sino solo a Cristo y a este crucificado. Que en medio de todas sus palabras, Pablo inserta muchas veces Cristo, 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 Cristo. Es decir, si tú sacudes todo el mensaje de Pablo, todas sus palabras, después de cernir, lo que queda es Cristo Jesús. Y quiero que vean conmigo del versículo 11 al verso 22. Rápidamente, miren, busquen, hermanos, junto conmigo la palabra Cristo, Jesucristo, todo lo que hace alusión a Cristo como pronombre personal. Dice en el versículo 11, ¿encuentran algo? No, versículo 12, habla Cristo. Luego dice en el versículo 13, Cristo Jesús. Luego en el mismo versículo 13 dice, por la sangre de Cristo. Versículo 14 dice, porque Él, se refiere a Cristo. Luego en el versículo 15 dice, aboliendo en su carne. ¿La carne de quién? De Cristo Jesús. Luego dice en el mismo versículo 15, para crear en sí mismo. ¿De quién es sí mismo? Está hablando de Jesucristo. Van 6 veces ahí. En el versículo 16 dice, y mediante la cruz de Cristo. 7 veces. Luego dice en el versículo 17, y vino y anunció. ¿Quién vino y anunció? ¿De quién está hablando? De Cristo. Luego dice en el versículo 18, porque por medio de Él, ¿quién Él? Cristo Jesús. Luego dice en el versículo 19, en el versículo 20 dice, edificado sobre el fundamento, etcétera, 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 siendo la piedra principal del ángulo, Jesucristo mismo. Versículo 21, en quien ¿quién es ese en quién? Cristo, de Él está hablando. Versículo 22 dice, en quien ustedes también, Cristo. Hermanos, por lo menos 10 veces en estos versículos aparece la palabra Cristo o una frase que hace alusión a Jesucristo. Entonces, miren, hermanos, una vida horrible, mala, triste, desolada y sin esperanza, a una vida gloriosa. ¿Cómo se dio el cambio? Cristo y solo Cristo. Y Pablo se esfuerza por explicarnos, fue Cristo, Cristo, Cristo. Por eso Pablo dice al inicio, acuérdense, dice, no solo el tipo de vida que hemos llevado antes, sino cómo salimos de ese tipo de vida. Solo con Jesucristo. ¿Para qué nos dice esto? Para que sepan que es con Cristo que vamos a
crecer, que es con Cristo que avanzamos. Porque hermanos, Cristo es todo para nosotros, amén. Dice la Escritura en el libro de Juan, Jesús dijo, yo soy la puerta, yo soy la puerta. Por Él hemos entrado al camino, pero una vez que entramos y cruzamos la puerta, Jesús mismo dice, yo soy el camino, aleluya. Entramos con Cristo y seguimos con Jesucristo, gloria al Señor. Él es el pastor de las ovejas, Él da su vida por las ovejas. Él es todo para nosotros, Él es la luz del mundo, Él es todo. Él dijo, yo soy el pan de vida, aleluya. Él es todo para nosotros, hermanos. Él es aquello que sacia nuestra alma. Él es aquel compañero que nunca, nunca el ser humano puede tener aquí en la tierra. El hombre más feliz con la esposa que Dios le ha dado. Busquen cualquiera en la Escritura. Quizás la pareja más preciosa, las parejas más preciosas que han habido en la tierra, Noé y su esposa. Nunca se ha visto un conflicto entre Noé y su esposa y ambos trabajaron juntos como cerca de 120 años haciendo el arca. Nunca, no se registra un conflicto. Podemos asumir que la pasó muy bien con su esposita, o Isaac y Rebeca. Podemos pensar en varios, quizás Samuel y su esposa, varios hombres de Dios que tuvieron una vida matrimonial preciosísima, ejemplar. Pero ninguno de estos hombres o ninguna de las esposas, ninguna la pasó tan bien como se pasa con Cristo. Porque Él es el compañero, hermanos. Él es el esposo, Él es el padre, Él es el hermano, Él es el hijo. Él es aquel que tú y yo necesitamos tener al lado porque en Él estamos con el Padre. Y en Él, como dice Pablo en Colosenses 2, en Él estamos completos, saciados. La insatisfacción, ese deseo de querer tener más en nosotros, hermanos, a veces va indicando, va mostrando que nuestro corazón no se está saciando de Cristo. Que Cristo está en un lugar, en un ambiente y yo estoy en otro. Y estoy buscando en las personas, en mi pareja, en mis hijos, en el dinero, en cualquier cosa. Estoy buscando llenar el corazón cuando nada lo llena. Solo Dios, Él es el compañero. Él es el compañero. Hermanos, miren, Salomón tuvo 1000 mujeres. 1000 mujeres. Tiene para dar charla, tiene para hablar acerca de matrimonio. Pero Salomón escribió, hermanos, un libro preciosísimo, El Cantar de los Cantares. Y en el Cantar de los Cantares, él le compone canciones a una sola mujer. Tuvo 1000. Le compone a la Sulamita. Y la Sulamita representa la iglesia. Pero él mismo, Salomón, compone canciones a nombre de la Sulamita. La Sulamita no escribe nada, la novia no escribe nada. Él compone canciones a nombre de ella y se las dedica a él mismo. Porque son canciones que la iglesia le canta a su novio Jesucristo. Y en el Cantar de los Cantares, hermanos, hay una escena en que la novia se desmaya de amor. Esa es la iglesia que conoce a Jesucristo. Se desmaya de amor, se derrumba. No es que tiene una crisis, no es que debe algo, no le han dado una mala noticia. Se desmaya de amor. La novia quedó rendida en el Cantar de los Cantares. Aleluya. ¿Cómo necesito yo? ¿Cómo nuestra amada iglesia necesita caer rendidos a los pies de Cristo? En los pies de Cristo no querrás nunca salir de ahí. Nunca. Adultos, jóvenes, señoritas, hombres, mujeres, con 1000 necesidades, con 1000 inquietudes, con 1000 mentiras de este mundo que nos están asediando a la mente, que vienen a los ojos. Ve a Cristo. Él es todo para nosotros. Es el más precioso, y dice la Escritura, es el más hermoso entre los hijos de los hombres. Nada más deseable en el universo entero, ni ángel ni arcángel, no hay nada más deseable que nuestro Señor Jesucristo vestido de gloria. Aleluya. Aleluya. Y por eso Pablo por lo menos 10 veces en este relato nos muestra Cristo es mi pan, Cristo es mi agua, Cristo mi pastor, Él es la puerta de entrada, el camino, Él es mi callado, Él es todo para nosotros. Aleluya, dichoso el hombre, dichosa la mujer que camina con Jesucristo.
Bendito es el nombre del Señor. Él es todo para nosotros, hermanos. Y es con Cristo, hermanos, que nuestra vida ha cambiado y sigue cambiando. Y también he separado algunas palabras que son indicativas, palabras que van mostrando lo que Cristo ha hecho en nosotros. Habiendo visto ya algunas expresiones de lo que era mi vida sin Cristo, ahora es diferente por Cristo. Y dice, por ejemplo, en el versículo 13, cercanos por la sangre de Jesús. Hermanos, cercanos. Estamos cerca, Dios nos ha acercado a Él, estar cerca a Él. ¿Saben? A veces Dios ha permitido conflictos fuertes. Si tú tienes un conflicto fuerte con un vecino, probablemente ni te importa, porque es solo un vecino. Pero a veces Dios ha permitido en las relaciones humanas que hayan conflictos tan fuertes, y son conflictos con personas con quienes nunca quisiéramos tener un conflicto. Por ejemplo, un conflicto terrible con tus hijos. Que no puedas hablar con tu hijo ya. Que tu hija ya no te pueda hablar, por la razón que sea. Que le dices, hijo, ¿vamos a hablar? No, papá, no quiero hablar, por favor. Quiero estar solo. Hijita, ¿podemos hablar? Mamá, por favor. Y te rompe, pero te rompe el alma no poder hablar. No poder estar cerca. Puedes estar a medio metro, puedes comer con él, puedes comer con ella. Pero solo comen y no hablan. Porque se ha roto la relación y tu corazón está lejos de tu pareja, de tus hijos, de tus primos, de tus padres, de tus hermanos. Y esa ruptura, ese cisma, esa división carcome tu alma. Y Dios de alguna manera ha producido, no es el culpable, pero Él ha producido esto, usando nuestras necedades, nuestros malos hábitos, nuestra imprudencia, y terminó en estas cosas. Pero una razón, hermanos, es para que en cierto sentido tú puedas experimentar lo que es pálidamente mi lejanía con Dios. Ahora, por Jesucristo, puedo yo estar con Dios, la persona más maravillosa en el universo, Dios. Con esta persona yo no comía, con Dios yo no hablaba, Dios no estaba en mis sueños, Dios no estaba en mis proyectos. Voy a hacer esto. ¿Dónde estaba Dios? En otro lado. Dios no iba conmigo, no caminaba conmigo. Dios no estaba en mis negocios, no estaba en mis empresas, Dios no estaba en mis viajes, Dios no estaba en mis estudios, Dios no estaba en mi corazón. Yo comía, bailaba, hacía mis cosas, estudiaba sin Dios, sin Dios. Y la pregunta, ¿por qué sufro? Porque estaba sin Dios. No por lo que hacía, no por lo que vivía, sino porque lo que hacía y vivía lo hacía sin Dios. Pero ahora la relación más dulce ha sido sanada. Ahora Dios me ha hecho cercano. Ahora ven a mi lado. Ahora puedo estar con Él. Gloria a Dios por Jesucristo. Dice, hemos sido hechos cercanos, y ese acercamiento costó la muerte de nuestro bendito Señor Jesucristo. Luego dice en el versículo 14, paz. Esta paz es en Cristo. La paz que el Señor obró en nuestra vida porque derribó la pared de separación. Y hermanos, paz, esta palabra paz se repite 3 veces también en este relato, hermanos. Paz. Así como en la parte anterior vimos que por lo menos 3 veces se repite la palabra lejos, ahora 3 veces se repite la palabra paz. Paz. Hermanos, realmente, solo un cristiano, una cristiana de verdad, conoce la paz. Realmente, la paz de Dios es la tranquilidad, pero esa tranquilidad preciosa por la que el barco se hunde y tú duermes. Y dices para dormir, el barco se está hundiendo y la tempestad está terrible, en una tormenta, en la oscuridad total, en alta mar. Y tú estás ya para dormir y dices, mañana cuando me levante voy a comerme un pescadito frito. Ni piensas en morir, ni en ahogarte. ¿Cuál es mi último deseo? Nada. Tienes seguridad total de tu eternidad y de tu futuro. Paz. El hombre no tiene paz. Dice la Escritura en el libro de los profetas, dice, no hay paz para el impío, dice Jehová, no hay paz.
el hombre ha quedado sin paz. ¿Por qué? Porque se constituyó enemigo de Dios y Dios está sobre él, Dios está contra él y Dios persigue al hombre y la ley de Dios es el instrumento por el cual Dios persigue al hombre. Pero en nosotros, hermanos, hay paz. Dios ya cuando se acerca, no se acerca a condenarme. Cuando el ángel de la muerte visitó Egipto, cuando visitó el ángel, el emisario, el justiciero de Dios, visitó cada casa en Egipto en el tiempo de Moisés y los israelitas en Egipto, los egipcios lloraban y clamaban, dice, como nunca antes habían clamado en su vida, porque entraba el ángel y mataba, en toda casa entraba y mataba y mataba, pero en la casa de los hebreos ni uno murió, ni uno murió. Entonces podía ser el papá, mamá, los hijos y un poco de temor. Y los niños, papá, la gente está llorando, la gente está gritando, algo pasa. Era un grito estrepitoso, hermanos, ensordecedor. Todas las casas en Egipto gritaban, hermanos. Toda la ciudad gritaba por la muerte que estaba experimentándose. Pero el papá en la cabaña le podía decir, hijo, tranquilo, es verdad, están muriendo. Muchos van a morir esta noche, pero tú no morirás. Duerme, tú no morirás. Es más, alisten las cosas. Hoy día salimos en victoria. Paz. El día de la muerte para los egipcios fue el día de la victoria y la liberación para el pueblo de Dios. Paz. Tú puedes experimentar eso, hermano. Hermanos, esta semana recibí una noticia triste y una mezcla de sentimientos porque un alumnito nuestro, el colegio donde trabajamos antes, quizás uno de los niños, chicos más preciosos y ejemplares, falleció. En febrero de este año tuvo un derrame, estaba tranquilo en su casa, en su mesa, en su sala, un dolor de cabeza y ¡pum!, desmayo. Desmayo. Lo atendieron rápidamente, lo llevaron al hospital, unos días más, chequeos por aquí, chequeos por aquí, tumor en el cerebro y un tumor agresivo. Era un alumnito de la edad de David, era del salón de David, quizás alguno de ustedes lo conocía, Esteban se llama, Esteban García. Chico lindo, realmente trato de recordar todo lo que vi de él porque él estuvo desde inicial en el colegio. Nunca, y le pregunté a David también, nunca tuvo una sanción, nunca tuvo una falta de conducta, nunca. No era perfecto, era un pecador, pero era cristiano y Dios en su infinita gracia le dio un carácter recontra noble, hermanos. No podía haber un chico cristiano ahí. Ya tiene 15 o 16 años probablemente y de todos estos meses le hicieron 4 operaciones, ya el tumor había irrigado, había dañado casi todo el cerebro y poco a poco fue decayendo sus fuerzas y el lunes en la noche, este lunes que ha pasado, falleció. Fue a la gloria. Y fui a verlo, fui con David, nos encontramos con unos padres de familia, amigos de David, de la promoción de este muchachito. Y siempre es difícil dar unas palabras, siempre es difícil hablar, sobre todo los padres. Un padre nunca se planifica y programa enterrar a su hijo. Y más ese tipo de hijo todavía, y era su hijo primogénito. Yo no tenía nada que decir, o sea, no sabría qué decirle. Lo miré al padre, lo abracé, estaba con los ojos lagrimeantes. Pero este hermano salió, el papá, afuera del templo y estaba con los muchachos, se acercó tranquilo, me abrazó y me comenzó a contar el testimonio de su hijo. Hermanos, era un ángel. No solo su buen comportamiento, hermanos, no solo su buen comportamiento. Yo tengo, por ejemplo, parte de lo que él me dijo, aparte de eso. En una ocasión, nosotros hicimos un retiro, él ha ido a muchos retiros con nosotros, pero en una ocasión hicimos un retiro y él fue también. Y recuerdo que habíamos visto en los retiros anteriores, en los campamentos con los adolescentes, que los chicos dejaban la comida, no tomaban el cuáquer, no tomaban lo que se les daba, ¿no? Dejaban porque tenían su plata y después del desayuno, almuerzo, se iban a la tiendita del campamento y se llenaban de golosinas. Y dijo, no, está loco, no, tienes que comer, la gente tiene que aprender a comer. Entonces, ese campamento, dimos un edicto, con juramento creo, un edicto, así. Todos toman cuáquer. Se acabó. Feo, rico, no importa, todos me toman el cuáquer. Y servimos el cuáquer, pues, ¿no?
Y unos hacían el avión, porque los más vivos tomaban un poquito y ¡brum!, lo vaciaban al que le gustaba Quaker. Bueno, y esas palomitas siempre hacen. Yo no me había dado cuenta, hermanos, y yo controlando, pues, que todos tomen su Quaker, ¿ya? No sé cómo. Y él estaba cerca de mí, estaba adelante en la mesa, pero en diagonal, y estaba llorando. Llorando. Y dijo, oh, no, la ley le cayó a él. Yo por él hubiera quitado ese edicto. Por él, justo por él. Yo quería ver llorar a un palomilla. Es un muchacho que le gusta la gaseosa, que tome hasta que vomite. Pero él no, porque era un lindo chico realmente. Y lo vi, lloraba, se me rompió. Yo quería llorar. Verlo llorar, él. Y me acerqué, y ya estaba casi acabando. Y en ningún momento me dijo, pastor, profesor, no quiero, nada, seguía tomando. Y yo dije, lo voy a dejar, porque eso que vi en él, yo lo vi como una ofrenda. Dije, este es un chico honorable. Él tenía derecho a decirme, yo nunca me he portado mal, la verdad que a mí no me gusta o me hace daño, qué sé yo, ¿no? Pero no, con dolor, con asco quizás, lo vi tomando, llorando. Entonces me acerqué después, y estaba ahí, me había llorado, pero bastante. Ya vi, casi había terminado. Le dije, ya hijo, déjalo ahí nomás. Y le digo, ¿por qué estás así? Le dije, pastor, a mí me da asco el Quaker, me da asco. ¿Y por qué no me has dicho? Le digo, usted dijo que todos debían de tomar Quaker. Un hijo honorable, hermanos, honorable. Ese es algo que es solo una luz que me muestra qué tal hombre, qué tal muchacho. Este chico jugaba, hermanos, en el Club Deportivo de la U, desde niñito, no sé desde qué edad, pero siempre, todo, salía del colegio y se iba a entrenar. Era agarradito era el muchacho, agarradito era. Y bravo era jugando, ¿no? Y hasta muchacho. Su papá me cuenta de que en la categoría en la que él estaba, últimamente, dice, su categoría en su grupo eran 25 muchachos. Y todo es lisura en el campo, todo es lisura, todo es mañosería, todo es asqueroso. Todos tienen su chapa y su insulto, todos. Pero a él, todos le decían Esteban. A él solo le decían Esteban. Todos sabían que él era cristiano, todos. Y su papá me dice, mi hijo, en el campo ni una lisura. Nunca pateaba para faulear, nunca se quejaba. Aún sus amiguitos, todos lo respetaban. Cuando he estado mal en el hospital, ya en sus últimos momentos, 8 jugadores de la profesional de la U fueron a verlo, porque aún ellos lo conocían. Y le llevaron un polo de la U. Y firmado por todos los jugadores, pero fueron solo 8 a verlo. Fueron a verlo. Y su papá me dice, cuando lo vieron y salieron de donde él estaba, en la cama del hospital en el seguro, salieron quebrantados. Dice, porque lo vieron con una entereza. Era un muchacho de 15 años que se supone no quiere morir. Pero él estaba enterito en su fe, en su convicción, estaba tranquilo. Increíble, hermanos, increíble. Paz. Solo eso lo da Jesucristo. Y su papá, las 2 últimas semanas, ya el niño ya no hablaba, ya no reaccionaba, porque le ponían fuertes drogas por el dolor excesivo. Y la última cosa que su papá quiso hacer con él es asegurarse de su convicción. Si mueres, y le dijo, hijo, si tuviera que pasar esto que el Señor ha planeado que te vayas, ¿a dónde vas? Y dice que él ya no hablaba, ni sus ojos ya no podía, nada. Lo último que él pudo hacer racionalmente es, dice, levantó su mano así. Eso es todo lo que hizo. Allá me voy. Aleluya. Paz, hermanos. Solo Dios en Cristo puede darte paz. En la más grande calamidad, en la más grande zozobra económica, en el momento más duro de la vida, solo un verdadero cristiano, una verdadera cristiana, puede estar postrado, pero estar tranquilo. Eso es un milagro. Por eso Pablo dice, en Cristo hemos tenido paz. No hay esto en el mercado, eso no hay en boticas, no hay laboratorio humano que produzca un tranquilizante. Uno se puede drogar, se puede dopar para no preocuparse. Sí, solamente la parte racional quizás está
tranquila o drogada, pero adentro el espíritu está intranquilo, agitado, porque hay un juicio que viene y que va a enfrentar el pecador después de la muerte. Y Dios ha puesto eso en su conciencia, y no hay droga, no hay anestesia que pueda calmar la conciencia, solo la sangre de Jesucristo, que lava nuestros pecados y sabemos, muero y me acerco al juicio y entraré a su gloria. Paz, paz, no lo cambiamos por nada, hermanos. No hay nada aquí en la tierra que nos dé la paz que Dios nos ha dado en Jesucristo. Entonces Pablo está hablando de esto, paz. En el verso 15 Pablo dice, aboliendo, ha derogado la sentencia que estaba sobre nosotros, latente, pendiente, que iba directamente hacia nosotros, ha sido abolida, gloria a Dios. No se anuló la ley, sino que la ley ordenaba muerte al pecador, pero la sentencia se ha abolido. ¿Por qué se abolió? ¿Por qué se ha derogado la sentencia? ¿Acaso es mala? Era justa la sentencia, era digna la sentencia. Lo que pasa es que la sentencia se ha anulado porque se ha cumplido, gloria a Dios. La sentencia cayó en Jesucristo. Por Él se ha abolido esa sentencia, el mandato, se ha abolido, no el mandato, la sentencia que era contra mí, que era contra mi vida. Luego el apóstol dice también en el versículo 16, hemos sido reconciliados. Versículo 16 dice, hemos sido reconciliados mediante la cruz de Jesucristo, para tener, hermanos, la más grande amistad, la más preciosa amistad que pudiera tener una criatura. Ni aun los ángeles, hermanos, ni siquiera los ángeles pueden tener la relación que ahora tenemos nosotros con Dios. Porque para los ángeles, Dios es el Señor, el Creador omnipotente, el Todopoderoso, Santo, Santo, Santo. Pero para nosotros, Dios es nuestro Padre. Bendito sea el Señor. Hemos sido reconciliados, hemos sido envuelto a la amistad con Dios. Y en el versículo 17 dice, se nos ha dado buenas noticias de paz. Cristo vino a darnos buenas noticias de paz. Verso 18 dice, tenemos entrada al Padre. Pero parece que Pablo está redundando. No es que está redundando. Pablo adrede quiere que esto quede grabado en nuestro corazón. Tenemos acceso al Padre. Verso 18. Tenemos entrada al Padre. Verso 19 dice, somos ahora conciudadanos de los santos. ¿Recuerdan de lo de advenedizos y extranjeros? Ya no, pues, ya no somos ni extranjeros, no nos hemos metido por la cola, no nos hemos colado en la fila. No, ya no somos advenedizos ni extranjeros, sino somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Tenemos el nombre de Dios en nosotros. Gloria sea al Señor. Hermanos, esto nos ha venido solamente por Jesucristo. Pero también la Escritura nos enseña, hermanos, que en los versículos siguientes, que no solo hemos empezado una nueva vida con Cristo, sino que el apóstol Pablo, por el Espíritu Santo, nos llama a crecer y caminar con Jesucristo. En el verso 20, por ejemplo, dice, somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, y la piedra angular del fundamento es Cristo. Y cuando está hablando de que somos edificados, no está hablando de que fuimos edificados, sino también está hablando de un presente continuo. Verso 21 dice, y vamos creciendo, dice, todo el cuerpo va creciendo. O sea, nosotros dentro del cuerpo de Cristo vamos creciendo. Dentro del edificio de Dios, Dios está haciendo crecer y edificando a su pueblo. Va creciendo. Está hablando de un continuo, de un presente continuo. Y en el verso 22, una vez más lo reafirma, somos edificados para morada de Dios por el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, hay un llamado aquí. Miren todo lo que Pablo ha tenido que repetirnos para llegar a solo este punto. Ya tienes a Cristo, sí, crece en Cristo. ¿Te has convertido al Señor? Sí, ahora crece en Cristo. Avanza, no te quedes. Porque Dios sigue obrando con nosotros. Dios no nos abrió la puerta y ahora ve tú. No, vamos juntos. Dios sigue obrando. Por eso en el libro de Mateo, en el libro de Mateo 16, 18 dice así, Jesús le dice a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades o de la muerte no prevalecerán contra ella. ¿Quién edifica la iglesia? Cristo. No le encarga a Pedro. Si Pedro hubiera recibido el encargo de construir la iglesia, no habría iglesia. Es Jesucristo. Cristo es el que edifica su propia iglesia. En 1 Corintios 3, 6 y 7 dice Pablo, yo planté,
Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que siembra, ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. ¿Quién da el crecimiento? Dios. Dios nos hizo nacer y Dios sigue trabajando para hacernos crecer, para avanzar. Y también Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No se cansa Dios. El que comenzó tenía planificado terminar la obra. No llega el día en que dice, estoy harto de ti, mira, me cansaste. Yo me canso, Él no se cansa. Por eso Él es el buen pastor. El pastor asalariado, el que pastorea por un salario, se cansa. Jesús nunca, aleluya. Porque Él no vino por un salario, Él vino por amor a nosotros. Bendito sea su nombre. Él no es el asalariado, Él es el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces, el que comenzó en nosotros esto, el que ha dado la pauta de inicio, el que nos ha hecho nacer de nuevo, es Dios. Él mismo nos va a perfeccionar. Entonces, hermanos, si el plan de Dios es que crezcamos y Él está involucrado 100% y Él con todo su poder, el Padre, está actuando para que nosotros crezcamos, entonces hay una admonición allí. Hay un llamado al crecimiento por nuestra parte. Dice entonces en 2 de Pedro, dice, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es decir, si Dios está trabajando en tu crecimiento, entonces no uses esto para echarte a dormir, sino aprovecha esto para ponerte a trabajar. Si sabes que Dios ha planeado hacerte perfeccionar, que tú llegues a la perfección, entonces eso no es el pretexto para no hacer nada, sino más bien es la ocasión para aprovechar de esto positivamente y trabajar para que en mí se muestre la obra de Dios. También dice en 1 Corintios 15:58, así que hermanos míos, amados, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Gloria a Dios. Cada esfuerzo, cada tiempo de oración, cada esfuerzo leyendo las Escrituras, cada día viniendo al culto, cada ofrenda y todo lo que hacemos, nuestros diezmos, salir a evangelizar, dar testimonio, cada cosa que tú haces en pro de tu crecimiento espiritual tendrá fruto. Dios lo avala, Dios está contigo. Cansado, sigue adelante. Adolorido, sigue adelante. A veces un poco apenado, un poco entristecido en el corazón, sigue adelante, porque todo lo que hagamos creciendo en el Señor va a dar fruto, de todas maneras. Entonces, hermanos, hay un llamado de Dios para nosotros, un llamado urgente, hermanos, urgente. Dios nos ha cambiado la vida, pero el cambio, hermanos, aunque es glorioso, no significa el tope. El tope ya está listo para nosotros, pero el tope es algo que tú y yo tenemos que alcanzar confiando en Jesucristo. Y entre los muchos ejemplos que en la Biblia hay, pero muchos ejemplos que en la Biblia hay, por ejemplo, el mismo Pablo dice en Filipenses 3, dice, no que yo ya lo haya alcanzado, dice, sino que hago una cosa, dejando lo que está atrás. Dejo lo que está atrás, he hecho grandes cosas, pero no me es suficiente, me extiendo hacia adelante y prosigo a la meta, al supremo llamamiento. Pablo, no es suficiente. Mientras estamos vivos, queremos más y más. Por ejemplo, otro hombre en la Biblia que se menciona que crecía y crecía en las cosas de Dios, Juan Bautista. Desde niño, la Biblia dice en Lucas 1:80, dice que, y el niño crecía en gracia delante del Señor, en espíritu. ¿Y hasta cuándo? Dice, hasta el día de su manifestación. Eso fue cuando Jesús se encontró con él a la edad de más o menos 30 años. Pasó un poco tiempo, ni siquiera quizás un año, o a lo más 1 año y medio, y ¡pum!, murió Juan. Juan murió antes de que Jesús muera. Murió en la cárcel decapitado. Sus 30 años de vida, ¿a qué se dedicó? A crecer. ¿Cuál fue su tope? El día que me encuentre con Cristo. Eso es lo que todo joven, todo adolescente, todo joven, señorita, muchacho, debe entender. Tú y yo estamos aquí en la tierra creciendo, ¿para qué? Para prepararnos. ¿Para qué nos preparamos? Para nuestro ministerio, para servir al Señor, en lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero solo quiero ver, para terminar, hermanos, un ejemplo que para mí es muy importante, un testimonio enorme,
en la vida de alguien en el que se ve este crecimiento, y se trata de Samuel, Samuelito. La Biblia dice, ustedes lo tienen aquí adelante también, en 1 Samuel 2, cuando Samuel fue entregado por su mamá, por sus padres, conocen la historia de Samuel, ¿no es cierto? Hijo de Ana, la mujer que era estéril. Entonces Ana da a luz, lo tiene al niño quizás hasta los 2 o 3 años, lo desteta y lo entrega al santuario para siempre. Ahí para siempre se quedó a vivir Samuelito. Y la Biblia nos muestra eso, dice en el versículo 11, y el niño Samuel servía o ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Niño, pequeñito. Y no tenía un buen testimonio Samuel de los sacerdotes, que eran hijos del sacerdote Elí. Estos hijos eran unos sinvergüenzas, eran terribles, fornicaban con las jovencitas del templo, era un desastre. Pero Samuelito de niño servía al Señor. En el versículo 18 dice, ya crecido, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová. ¿Se desanimó? ¿Cuántas veces yo he escuchado esto, hermanos, trabajando con adolescentes? He escuchado esto como justificación. Es que mi hijo es adolescente. En la adolescencia uno se raya. ¿Quién dice? ¿Quién dice que en la adolescencia uno se raya? Hermanos, cuando el Espíritu de Dios es en ti, cuando uno es entrenado en la palabra, cuando el Espíritu Santo está obrando en ti, no solo pasas la adolescencia, pasas todas las etapas de tu vida en victoria. En toda etapa de la vida, hermanos. Hombres y mujeres tenemos, no es que en esta etapa es bravo. Para algunos, por ejemplo, dicen, ¿no? Uy, la mujer, ahí su edad, ¿no? Tú sabes, cuando llega a tal edad, se aloca. ¿Qué? ¿Y Dios qué? O sea que Dios no puede ayudar al ser humano, a la mujer en esa edad. Dios no puede ayudar al adolescente, al puber. Dios no es poderoso para cuidar el corazón. Miren a Samuel, hermanos. Samuel no tenía lo que nosotros teníamos. El beneficio de Samuel no lo tenía. El beneficio que nosotros tenemos, Samuel no lo tenía. Él vivió en el viejo pacto, con más limitaciones que nosotros. Pero Samuelito desde niño llegó a la juventud, pasó la pubertad, pasó la adolescencia, hermanos, en un ambiente hostil, horrible, de mal testimonio. Y Samuelito siguió firme, creciendo en el Señor, sirviendo al Señor. Luego el verso 26 otra vez dice, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios. Seguía Samuel, dado lo detenía. Yo quiero que tomes esto como un modelo para tu vida, porque nos está hablando de Cristo allí. Y Cristo obró en Samuel como Cristo puede obrar en ti. Más que mirar a Samuel, a través de Samuel podemos mirar a Cristo, que como Cristo obró en Samuel, Cristo puede obrar en nuestras vidas. No hay etapa en la vida en la que yo tengo que decir, esta etapa es muy difícil, Señor, licencia, 1 año. No, no hay eso. Puedo servir y crecer en las cosas de Dios cuando tengo trabajo y cuando tengo dinero. Pero si me despiden del trabajo y quiebre el negocio y no tengo plata, puedo seguir sirviendo al Señor. Otros al contrario, bueno, sirvo a Dios y vengo a la iglesia porque no tengo trabajo, pero apenas chapo trabajo, me olvido de la iglesia. Entonces no han enraizado en el Evangelio. Cristo no ha echado raíces en su corazón. Pero miren a Samuel, luego dice la Biblia en el mismo libro de Samuel, 1 Samuel capítulo 3, el verso 1, dice así, y el joven Samuel ministraba a Jehová, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Y esto está describiendo el estado espiritual caótico de Israel. El sacerdocio, que era el liderazgo espiritual, había llegado a su punto más crítico. El sacerdote no solo era un anciano, sino que físicamente ya estaba quedándose ciego. Y eso era un símbolo de que este hombre había perdido la visión espiritual. Y si el líder espiritual de Israel estaba ciego espiritualmente, ¿a dónde iba a guiar al pueblo de Israel? No había dónde. Pero Samuel en esa oscuridad, en esa penumbre, en esa oscuridad espiritual, Samuel se mantenía firme, creciendo, sirviendo al Señor, con la poca luz que había, pero seguía sirviendo al Señor. Y dice entonces en el versículo 4, y Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Bendito sea el nombre del Señor. Y este llamado, hermanos, al crecimiento, tiene su recompensa, hermanos. Sigue, avanza, lee más, ora más, ayuna más, ofrenda más. Sigue, no te detengas, no te compares con los demás. Avanza todo lo que puedas, aprovecha. No digo que ores 24 horas al día, ni que dejes de jugar,
ni de hacer tus negocios. No, haz tus cosas. Hay tiempo para todo, dice el sabio Salomón. Pero avanza, crece más espiritualmente, avanza más espiritualmente. Y a su tiempo se cumplirá aquella promesa que Dios hizo respecto a Samuel y de todos aquellos que están con Samuel. Dice la Escritura, Jehová honra a los que le honran. Los hijos del sacerdote Elí no honraron a Dios y Dios los mató. Pero Samuel, el que era el advenedizo, el que no tenía derecho al sacerdocio, porque él no venía de una familia sacerdotal, era como el huerfanito que lo dejaron en una cajita y hay que dejarlo para que dé comer al perro y nos ayude en las cosas del santuario. El que no tenía derecho al sacerdocio, Dios lo puso a él como sacerdote y como profeta fiel en el pueblo de Israel. Aleluya. Porque los que honran a Dios reciben la honra de Dios. Jehová honra a los que le honran. Tu esfuerzo va a traer premio, recompensa, no solo en el cielo, también hay honra aquí terrenal. Hay algo de la gracia de Dios que va a traer Dios para ti como honra, y esta honra Dios le dio a Samuel. Cuando Dios dijo, ya no voy a hablar y nunca más voy a hablar al sacerdote Elí, porque después de tantas cosas que le he dicho, me ha despreciado amando más a sus hijos, me ha despreciado amando más, tolerando más a sus hijos y dejando que sus hijos hagan cosas perversas en el santuario, pues nunca más voy a hablar a Elí. Y Dios nunca más volvió a hablar, dirigirle la palabra al sacerdote Elí, y Dios dirigió sus bellas palabras ahora a un muchacho, al joven Samuel. ¿Por qué, hermano? Porque el que es fiel en lo poco, también será fiel en lo mucho. Bendito sea el Señor. Y escuchó la voz de Dios, y en el verso 19... en el mismo relato, en 1 Samuel 3, dice, y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y hasta el día de su muerte, hermanos, Samuel siguió creciendo y creciendo en las cosas del Señor. Samuel no era perfecto, parece que era perfecto, no era perfecto. Cuando ya era anciano, cuando ya era viejo, era un hombre que avanzaba en años, pero avanzaba en su madurez espiritual. Y cuando Dios le dijo, ve a la casa de Isaí y toma uno de sus hijos para que yo lo tome como rey, Samuel fue, hermanos. Era un hombre crecido espiritualmente, pero no era perfecto. Y cuando vio al hijo mayor de Isaí, Eliab, alto, grande, hermoso, dijo, él es el rey. El Señor le habló al corazón, dijo, ese no es Samuel, estás mirando mal. Es decir, Samuel seguía aprendiendo, hermanos. Se equivocó, pero seguía aprendiendo. Y era viejo, y era un anciano. Seguía creciendo. Tú y yo recibimos el llamado de parte del Señor. Crece, no te detengas. No hay límite para nosotros. Y mientras más crezcas, más experimentas el fluir de Dios. Qué precioso. Se equivocó Samuel, pero recibió la dirección de Dios. O sea, aprendió más ese día. Aprendió más. Para nosotros, hermanos, crecer no es una opción. Es un llamado de Dios. Crece, avanza. No permitas que el tiempo se te vaya en cosas tontas y necias. No permitamos, hermanos, que los problemas de la vida natural consuman nuestras emociones, nuestros pensamientos. Hay mucha gloria y mucha hermosura en las cosas de Dios, en Jesucristo. Abraza a Jesucristo, corre con Jesucristo, pon tus ojos en Jesucristo, vive con Él, camina con Él, sírvele a Él. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, te damos gracias por tu inmenso amor, Señor. Gracias porque nos has salvado de verdad, Señor. Gracias porque has venido a nuestro corazón, nos has regenerado, nos has dado un nuevo corazón, Señor. Eso es verdad. Ahora queremos que eso se muestre cada día más, que se vaya viendo ese nuevo corazón. Queremos crecer en ti, avanzar en ti, Señor. Que se vea el crecimiento que proviene de ti, ese crecimiento poderoso que tú lo das, que tú lo produces, como si fuésemos una plantita y que se convierte en un árbol fuerte como un roble, Señor. Así, Señor, haz crecer a tu pueblo en tu casa, Señor. Haznos crecer, Señor, como árboles plantados de Jehová en la casa de Dios, y que crezcamos, Señor, y que podamos dar mucho fruto, y que seamos fuertes en ti, Señor, para poder ser refugio para mucha gente, para poder dar sombra y cobijo a mucha gente, Señor. Gracias te damos, Señor. Nuestra mirada está en Cristo y solo en Él. A ti sea la gloria. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.
Amén.